Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Les saludamos desde este precioso lugar que usamos para poder compartir la palabra del Señor. Siempre el Dios Todopoderoso nos ha hablado, nos ha buscado, nos ha interceptado para que nosotros podamos oírle, atender sus consejos y de esta manera poder vivir una vida plena en el Señor. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa palabra vida es la palabra griega zoe, que se refiere a vida con Dios, vida de calidad y vida superior. No es la misma palabra griega que es bio, que tiene que ver con vida existencial, natural, terrenal. Entonces, la vida de Jesús es una vida distinta, única, excepcional, singular. No quiere decir que no vamos a tener algunas tensiones, algunas crisis, algunos conflictos, pero no vivimos sumergidos en ellos, sino que el Señor nos ha tomado de la mano y nos anima a seguir adelante. Así que póngase cómodo, esté atento a lo que vamos a compartir en el día de hoy. La Sagrada Escritura tiene como base siempre para nuestro mensaje, porque es desde allí donde nos levantamos, construimos, armamos y al mismo tiempo escuchamos los consejos sabios de nuestro Dios para nuestras vidas. El pasaje de hoy está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9, que dicen así: Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparte de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque ustedes mismos saben que de manera cómo deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviésemos derecho, sino para darlos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasteis o para que nos imiten. Vamos a hablar hoy sobre el tema el trabajo establecido por Dios. El trabajo establecido por Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran en los pasajes de Génesis 1 y 2, donde la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están trabajando en la creación de todas las cosas hermosas y bellas que allí tenemos. Finalmente, el séptimo día, dice el texto sagrado, que Dios reposó porque había concluido la obra perfecta que Él había hecho. El pasaje de Mateo capítulo 25, el Señor Jesús, ahí en versículos 14 al 30, enseñando sobre los talentos o el cómo los creyentes tienen que usar aquellas habilidades que el Señor les ha dado, porque vamos a dar cuenta delante del Señor y de aquellas personas que nos ven si realmente somos efectivos o eficientes en lo que hacemos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 28, el apóstol Pablo dice acerca de la vida ética y moral y del trabajo, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos, fíjese, trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, la palabra trabajo implica acción, implica esfuerzo, servicio, entrega, pero va a depender de cuál es la orientación que yo le dé al trabajo. Porque para algunos dicen que Adán no trabajaba en el huerto del Edén y que el trabajo es un castigo divino por causa de la desobediencia que Adán y Eva tuvieron en rebelarse contra el Señor por haber comido del árbol
de la fruta o el fruto, o en este caso se rebelaron contra el Señor cuando Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, para algunos teólogos, historiadores, especuladores, llegan a la conclusión que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto de él, y es correcto, y desde allí le estableció el trabajo como un castigo. Pero si leemos bien los pasajes de Génesis 1, Dios le habla a Adán que ellos tienen que trabajar en el huerto de Edén. Voy a buscar el pasaje en Génesis, en el capítulo 1, los versículos 27, dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ¿ve? Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí le he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde os será para comer. Y aquí aparece la dieta que tenía Adán y Eva. Frutas, verduras y carnes. Hay otro tema que después lo podemos tratar, si realmente el hombre puede comer carne o no. Pero aquí el texto, cuando habla de sojuzgar la tierra, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con cuidado, con gestión, con ejercicio, con servicio, con cuidar aquel hermoso lugar que Dios le había dado a Adán y Eva. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9, acerca del trabajo establecido por Dios, hay tres exigencias que tenemos que considerar en este pasaje para aprender lo que Dios desea referente al trabajo. En primer lugar, el trabajo es una orden divina. El versículo 6 dice, pero les ordenamos, fíjese, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparte de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pero les ordenamos. Esta palabrita ordenar en la gramática hebrea es la palabra avodá, que significa servicio. Significa restaurar el mundo o las cosas que han sido desafectadas o que tienen alguna incidencia negativa y que requieren la atención y el cuidado y el servicio para que se preserven y se mantengan bien en el tiempo. El vocablo griego que usaron el apóstol Pablo en esta epístola y en otras variantes es la palabra griega paragelo, que significa anunciar, al lado, ordenar un mandato, y se usa estrictamente de órdenes recibidas de un superior para transmitir a otras personas de un trabajo. Entonces, en el contexto del pasaje, es Pablo con su pluma escribiendo. Pero Pablo está diciendo que les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo apela a quien le llamó al ministerio para decir que Jesucristo es la fuente de todo orden, de toda orden, de todo mandamiento, de toda verdad. Y Él tiene todo el poder para ordenarle a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, a sus creyentes, para que trabajen en aquellas cosas que tienen que hacerlo. Por otro lado, encontramos en las Sagradas Escrituras, en Hechos 16:24, donde el apóstol habla del trabajo misionero, donde ellos trabajaron incansablemente recorriendo diferentes lugares para que de esa forma se extendiera la palabra del Señor.
Voy a leer también el pasaje de Primera de Timoteo 1:5, que está cerquita acá en la epístola. Y el 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y aquí Pablo utiliza la expresión o la palabra o el vocablo mandamiento. Dios es el que da las órdenes, mis queridos hermanos. Dios es el autor de los mandamientos. Ya ha escuchado usted acerca de los 10 mandamientos, donde el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, con su autoridad como Dios, sintetiza los mandamientos en 2: amar al Señor y amar al prójimo. La pregunta es, ¿podrá el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, mandarle a sus criaturas? ¿Podrá la criatura rebelarse contra el creador diciéndole, tú no tienes autoridad para mandarme a mí? Dios tiene toda la autoridad y el poder para mandarnos, darnos órdenes, darnos instrucciones para que hagamos su voluntad y podamos descubrir que su voluntad siempre va a ser lo bueno para nosotros. Por eso es que Pablo llega a decir y escribe en las epístolas, en Romanos 12, 1 y 2, y habla de que la voluntad de Dios, los mandatos de Dios, las órdenes de Dios, son buenas, son agradables y son perfectas. Entonces, nos hace bien escuchar, atender las órdenes de Dios, los mandamientos del Señor, porque son buenos y saludables para nuestras vidas. Ahora, como dije, Pablo apela a Jesús. Jesús es el modelo, el ejemplo para darnos las órdenes. Él es el maestro, nosotros los discípulos. Dios es el creador, nosotros las criaturas. Dios es el alfarero, nosotros somos el vaso de barro en sus manos. Bendito sea Dios. En segundo lugar, el trabajo establecido por Dios es una enseñanza. Ahí la palabra que usa Pablo hablando sobre lo que les enseñamos, dice Pablo. O sea, Pablo se preocupó de instruir, de educar a los discípulos acerca de la importancia de trabajar. Y acá habla sobre la doctrina del trabajo. Es decir, si leemos las escrituras y encontramos diferentes palabras, diferentes contextos de este vocablo de trabajo, que es la palabra griega paradosin. Como dije, tiene que ver con la doctrina del trabajo. Nos vamos a encontrar que Pablo, Pedro, Juan y los escritores veterotestamentarios de la primera revelación sagrada hablan acerca del trabajo en forma permanente. Porque en un sentido Dios, como dijimos, trabajó y trabaja, y ya el Señor Jesucristo está hablando acerca de esto. Allí en el Evangelio de Juan es muy interesante cómo el Señor apela a Dios como ejemplo de trabajo y Él habla de la siguiente manera, Juan 5:17. Veamos ese texto donde dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjese, mi Padre hasta ahora trabaja. Es decir, el trabajo de Dios no terminó, hermanos, ahí en la creación de todas las cosas, sino que Dios siempre trabaja. Hay una alabanza que dice que Dios trabaja para los que en Él confían. Hay cosas que a veces no vemos con nuestros ojos físicos, pero Dios está trabajando, actuando, creando las condiciones para que usted y yo podamos trabajar en su reino, en su obra. Bien, el pasaje de Juan 5 habla de que el Señor Jesucristo sanó a una persona enferma y el Señor en Juan 5 le pregunta a esta persona que estaba postrada, ya, eso dice el texto, dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén
Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Mire, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Mire la tremenda pregunta. Este hombre estaba allí porque quería ser sano. Pero Jesús le hace la pregunta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y luego tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en el cual Jesús sanó a este hombre. Entonces, el Señor Jesús, frente a esta situación de tantos enfermos por diversas enfermedades, Él usa esta expresión y cita diciendo que su Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el trabajo del Señor Jesucristo? ¿O cuál fue el trabajo más grande y glorioso que hizo nuestro Señor Jesucristo? Y podemos responder de que el trabajo más glorioso, más poderoso, más eficaz que el Señor hizo fue venir a este mundo y morir en la cruz por nuestros pecados, dar su vida en la cruz del Calvario y resucitar por el poder del Espíritu Santo que el Señor hizo para salvarnos de la condenación eterna. Además, el Señor trabajó incansablemente enseñando el reino de Dios a quienes le escuchaban, a los discípulos, a las multitudes. Hizo clase a miles de gente que se juntaban a escucharlo en el Monte de los Olivos, en las playas, en lugares, en el templo. Y así el Señor trabajó enseñando el reino de Dios. Trabajó sanando, liberando a todos los oprimidos por el diablo, dice la Escritura en Lucas, en el capítulo 4. Y trabajó también en predicar el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo, hablando acerca del trabajo del pastor, el trabajo del siervo de Dios en este tiempo, y en el siglo I como una epístola regulante pastoral, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Estos ancianos eran los que estaban encargados o eran los responsables de cuidar la iglesia del Señor. Dice que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjese la palabra que usa Pablo, los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, el predicar es un trabajo. Es un trabajo. El enseñar la palabra de Dios es un trabajo. Es cierto que alguien podría entregar un testimonio personal de lo que el Señor ha hecho en su vida, pero la predicación de la palabra del Señor no es una improvisación. No es algo lo que me venga a mí, a mi mente para hablar, sino que requiere un estudio, un trabajo, una investigación, un ordenamiento, una estructura, para de esa forma emplear adecuadamente y comunicar correctamente un mensaje del Señor. ¿Y para qué hablamos de la enseñanza? La educación, la formación, la instrucción, donde existen proyectos educativos, mallas curriculares, planes de curso con objetivos de conocimiento, sentimiento y voluntades, evaluaciones, mediciones,
conclusiones. Es todo un proceso. Y la Escritura, el apóstol Pablo, habla de que eso es un trabajo. Es un trabajo predicar y enseñar. Usted podrá ver acá la palabra del Señor. Son más o menos 1600 años aproximadamente de revelación de las Sagradas Escrituras. Escribieron más de 40 autores aproximadamente para que tengamos las Escrituras. En el Antiguo Testamento tenemos todo. ¿Cuántos libros? 39 libros. Cada libro tiene su propio autor, tiene su propósito, tiene sus narraciones. Existen diferentes géneros literarios, géneros de leyes, históricos, poéticos, proféticos, sabiduría, y en el Nuevo Testamento tenemos relatos biográficos, epístolas y el libro de Revelación, que es Apocalipsis. Cada uno de estos géneros literarios tiene una forma distinta de acercarnos a los textos. El texto tiene un trasfondo histórico, y en el trasfondo histórico hablamos de elementos lingüísticos, elementos climáticos, geográficos. Entonces, no es llegar y leer las Escrituras. Es cierto que uno puede leer y entender algunas cosas, pero hay otras que están todo con un elemento técnico, literario. Y es allí donde se requiere investigación. Nosotros hoy día en Occidente, en el 2024, estamos a una distancia bastante lejana de Occidente, de Oriente, donde ocurrieron los hechos bíblicos narrados en la palabra del Señor. Entonces se requiere que el intérprete, el predicador, el maestro de las Escrituras, estudie, analice, investigue. Y la investigación requiere tiempo, requiere conocimientos, técnicas. Entonces, el trabajo de lo que menciona el apóstol Pablo es una enseñanza. Tenemos que aprender a trabajar. Hay que enseñarle a la gente a trabajar. Y el Señor está dispuesto para enseñarnos a trabajar con diferentes maneras y formas para que el reino de Dios se extienda en aquellos lugares donde las tinieblas tienen conquistado. Y en tercer lugar, el trabajo es un ejemplo. Volviendo a la epístola de Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el versículo 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Dicen ahí, deben imitarnos. Nuevamente dice Pablo, deben imitarnos. Esta palabra imitar tiene que ver con un ejemplo a seguir. Pablo apela a que los corintios imiten su esfuerzo y trabajo en alcanzar a las personas para el Señor. Allá en 1 Corintios 4:16, Pablo le habla a los miembros de la congregación de Corinto, de que así como él desde Jerusalén se trasladó cientos de kilómetros para llegar a Corinto, que es una ciudad griega, ellos mismos deberían hacer también el trabajo, el ejemplo, el modelo que él tenía, para que de esa forma los corintios, los creyentes, trabajaran en llevar el mensaje del Evangelio a aquella comunidad alrededor de Grecia o de Atenas, podría decir también. Entonces, el ejemplo es muy importante. Hay ejemplos que son buenos, hay ejemplos que son negativos, pero acá tenemos a un ejemplo bueno, excelente, digno de imitar para llevar el Evangelio. Al mismo tiempo, en Efesios 5, 1 y 2, hay un mensaje allí que es digno de leerlo. Pablo le escribe a esta iglesia. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Entonces, Dios quiere que lo imitemos a Él. Y Él es el ejemplo, modelo de trabajo. Ahora, ¿cuál fue el móvil que hace que Dios trabaje? ¿Sabe? Aquí está. Dios y el Señor trabajan por amor. Por amor. No hay otro interés que mueva a Dios a trabajar. No hay otra motivación que Jesucristo haya trabajado y sigue trabajando aún. No hay otra motivación en el Espíritu Santo para trabajar en nosotros. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él irá trabajando, formando poco a poco en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Pablo, imitad a Dios o ser imitadores de Dios. Imagínense el modelo que tiene el creyente, el discípulo, el cristiano. El ejemplo de trabajo es Dios. Y ese es el modelo que tenemos que imitar. Gracias, Señor. También es bonito ver el pasaje de Hebreos 6, esta epístola preciosa de Hebreos, donde hay muchas enseñanzas y consejos para los creyentes. Veamos el pasaje de Hebreos, capítulo 12, Hebreos 6, 12. Dice, a fin de que no se hagan perezosos, o sea, que no trabajen, que sean flojos, ¿cierto? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores, dice, imitadores de aquellos que por la fe, ¿ya? Y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios, dice la Escritura, que vienen a través de Jesucristo. Pero también se requieren dos requisitos que están ahí para heredar las promesas de Dios. Uno, la fe, y dos, la paciencia. Nada es instantáneo, mis queridos hermanos. Hay procesos de trabajo, hay tiempos de trabajo, hay plazos en los trabajos. Y se requiere mucha fe en el Señor para que esos trabajos que se hacen salgan a luz y sean exitosos y tengan buenos resultados, haya buenos frutos y muchos sean bendecidos. Eso es lo que Dios quiere. Y también imitar la paciencia en el trabajo. La palabra paciencia tiene que ver con permanecer en las cosas que se hacen hasta terminarlas. Dios es el que nos enseña a trabajar y nosotros como sus hijos, como discípulos, como creyentes, tenemos que imitar cómo Dios trabaja. Y en este sentido, estos dos requisitos que tienen allí, el texto de Hebreo, habla de aquellos creyentes del Antiguo Testamento, o los primeros creyentes, o los apóstoles, o el mismo Señor, que fueron pacientes, esforzados, valientes, disciplinados, correctos en todo lo que hicieron para el reino de Dios. Entonces, el trabajo, hermanos, establecido por Dios, tiene exigencias. Primero, es una orden de Dios. Segundo, es una enseñanza establecida por Dios. Y tercero, es un ejemplo establecido por el mismo Señor Jesucristo. Seamos personas que trabajen con disciplina, con esfuerzo, con dedicación, porque así vamos a heredar las promesas de Dios. Vamos a recibir el fruto del trabajo. Alguien dijo por ahí que el sueño americano es trabajar de sol a sol, pelándose la espalda para después recibir el fruto del trabajo. O es también como el jornalero en el campo que trabaja la tierra con esfuerzo, con disciplina, y se quema su piel, a veces se cansa, pero después viene la cosecha. Viene la cosecha, viene la bendición. Dios trabaja para los que en Él confían. Confíe usted en el Señor. Sea un hombre puntual, una mujer responsable, honesta, un hombre honesto. De modo que en el trabajo que usted hace para Dios
porque tenemos que hacer las cosas para el Señor y no para los hombres, Dios mira y observa cómo trabajamos. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te enseñe cada día a hacer un trabajo más excelente que tenga muchos frutos. Que Dios te bendiga. Oremos. Querido Padre, querido Dios, querido Señor, querido Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra maravillosa, que cada día al leerla, al estudiarla, vamos aprendiendo, vamos creciendo en la gracia, en la sabiduría y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este mensaje, Señor, que ha sido dedicado, estudiado, analizado, para ser de bendición y de instrucción para quienes lo escuchan. En el nombre de Jesús oramos para que tú nos des trabajo, Señor. Y aquellos que no tienen trabajo, tú les des trabajo, pero que también, Señor, entiendan que el trabajo ha sido establecido por Dios, que el trabajo es una orden divina, que el trabajo requiere enseñanza y aplicación, y que el trabajo también es ser ejemplo para otros. Bendícenos y te damos gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Dios. Amén. Bendiciones.